ginecología, ella es docente. ¿Está entendido? Ella es docente de la Cátedra de Psicología Perinatal en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, así que somos compañeras ahí. Ella también es docente en la tecnicatura universitaria en puericultura en la Universidad MASA de Mendoza. Y es cofundadora de Matria, que bueno, lo que le voy a pedir a Aldana es que nos cuente ya antes de arrancar de qué se trata Matria. Y bueno, nada, bienvenida, súper interesante el tema, así que bueno, a disfrutar de la clase. Este, qué bueno, Aldana, te damos la palabra. Ahí el audio, Aldana, no te escuchamos. Pequeño detalle, pido disculpas, son los nervios a veces. Bueno, le agradezco a Rita por la presentación, agradezco la invitación y bueno, y que estén acá, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, cuento brevemente de qué se trata Matria, por si algunos no conocen. Matria es una asociación civil, es una red comunitaria en salud. Está conformada por un equipo interdisciplinario de psicólogas perinatales, licenciadas obstétricas, nutricionistas, trabajadoras sociales, puericultoras. Tenemos también osteópata, dulas, profes de yoga, entre otras, espero no olvidarme de ninguna compa. Trabajamos de manera interdisciplinaria en relación a lo que es salud sexual y salud reproductiva, enfatizando en la salud perinatal, con poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Tenemos hasta hace muy poquito un espacio en González Catán, en La Matanza. La realidad es que estuvimos, bueno, más de 2 años ahí. Fue una experiencia increíble, muy gratificante y muy fuerte también, y de mucho laburo y de mucho cuerpo. Por cuestiones varias, ahora estamos buscando otro espacio y que de paso, como que paso un poco el dato por si alguien sabe que hagan correr la voz. Nos vendría muy bien encontrar un espacio para poder seguir trabajando, lo mismo en territorio, de forma comunitaria, siempre siempre nuestra forma de laburar fue poder llegar bueno, que puedan llegar quienes por ahí no pueden llegar a otros lados, tanto en lo que es información como es una atención, lo económico nunca sea excluyente. De hecho, trabajamos con bonos sugeridos, no obligatorios, y con una filosofía solidaria, digamos. Quien puede aportar, aporta, y de esa forma está pudiendo sostener la atención de quien no puede aportar. Así que bueno, ahora nos sostenemos en la virtualidad y también por ahí como inicialmente en algunos barrios, haciendo algunos talleres y demás, pero sin un lugar físico en este momento fijo. Así que vuelvo a pasar ahí el dato. Si alguien sabe de algo, bienvenido sea, estamos buscando para alquilar, pero sabemos que está muy complicado para todos. Así que bueno, eso. Al final me extendí. Em, Les comento un poco. Hoy la idea es poder hablar un poco de lo que es maternar luego de una experiencia negativa de parto. Yo voy a ir y venir en algunos conceptos. La idea es que si alguien quiere preguntar o acotar algo, puede sentirse bueno, libre de escribir o de desmutearse, y si no, pueden también hacer las preguntas al final, lo que mejor les quede. Acá arranco con una pequeña viñeta, como para poder empezar a ver un poco de qué es lo que quiero traer hoy. Confiamos en el criterio del obstetra y fuimos al hospital que nos recomendó. El hospital no tiene sala de preparto, haces el trabajo de parto en la sala de parto. Son 2 camillas divididas por una mampara. Me acomodé muy contenta, relajada. ¿Está todo bien? ¿Ya están las contracciones? ¡Qué lindo! Comenzó a venir gente. La enfermera me puso el suero. Le dije que me dolía. Su respuesta fue: no puede ser.
Opté por dejar el brazo quieto y estirado. Sentía dolor. Pregunté si podía entrar el papá y la respuesta fue no. En un momento me hicieron sacar el camisón, quedé desnuda. Sumale el dolor del brazo y que la gente desfilaba sin presentarse. Entraba la enfermera, se iba, entraba no sé quién, se iba. Había otra mamá pariendo al lado mío, había más gente, había gritos, había ruido. Mientras tanto, yo estaba en mi camilla. Cuando las contracciones se pusieron intensas, yo ya no tenía cómo acomodarme. Perdí el control. Se pierde el control completamente. Y este perder el control completamente es un poco también, va de la mano con algunas cosas que nos pasan en tanto en el momento del parto como después en el puerperio. Es un momento de mucha vulnerabilidad psíquica. Entonces, muchas de las cosas que pasan, tanto ya desde el embarazo en adelante, pueden dejar una marca, ¿sí? Dejan una huella. El tema es qué huella dejan. La idea con esta viñeta era, además de ir entrando un poco en calor y que ya a mí se me vayan pasando un poco los nervios, era poder, ¿no? Traer este concepto de que en realidad lo que para uno por ahí no es un detalle o es algo que pasa o algo normal, para otro, a otro puede marcarlo y a otro puede generarle un efecto. ¿Sí? Acá si nos ponemos a pensar y si lo leyéramos por arriba, había muchas cosas que probablemente no nos llamaran la atención. Pero si nos detenemos en la forma en, en la que le está contando, lo que pareciera que empieza a sentir, a mí me parece que por ahí cambia un poco el sentido. Entonces, yo sé que estuvieron, por ejemplo, hablando de un poco de violencia, la idea es muy por arriba, volver a retomar un poco en relación a las modalidades de la violencia y los tipos. Acá tenemos, bueno, la mediática, la pública y la política, sabemos que está la laboral, en el espacio público, la institucional, la que es contra la libertad reproductiva y en la que nos vamos a detener un poco, entre otras cosas hoy, que es la obstétrica. ¿Sí? Por otro lado, tenemos los tipos de violencia de género. Sabemos que se pueden dar una modalidad y eso puede ir de la mano de varias violencias que se entrecrucen y al mismo tiempo se potencian. Tenemos la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial y la simbólica. Y con varias de estas nos podemos encontrar. Las mujeres y las personas gestantes cuando transitamos un embarazo, un parto, ¿sí? Me interesa si volvemos un poquito por ahí a esta viñeta, podemos encontrarnos que si bien tal vez no hay nada como que sea como que pareciera a simple vista que fuera a ser violento, en realidad hay microviolencias, sí, más del tipo psicológica o simbólica, que a simple vista no parecen, pero son tan sutiles que a veces pasan de largo. Voy a volver un poco y me interesa traerles esto, la mamushka, ¿no? Nosotros tenemos una persona gestante, una mujer, y es lo que vemos, y es lo que viene, por ejemplo, una consulta en el embarazo, y es lo que viene el día que viene a parir, es quien viene. Pero no solo es esa persona, sino que también hay un bebé, ¿no? Dentro de su sistema, que es un individuo, es otro sujeto más, ¿sí? Esa madre, esa figura de apego tiene su subjetividad, su propia historia, tiene sus recursos de enfrentamiento, ¿sí? Sus vínculos, una pareja o no, ¿sí? Su familia o no, un entorno que puede haber, donde puede haber una red de sostén o tal vez no, que vive compartiendo el espacio con otros en una sociedad y una cultura, en un momento histórico, sociopolítico determinado, con sus propias, ¿no? Las creencias del momento, con las pautas culturales, con las políticas públicas o con la falta de algunas de ellas, etc. Entonces, todo esto va a configurar un poco y va a tener que ver con la persona a la que tenemos enfrente. Ahí donde están pasando un montón de cosas, tal vez, y donde viene de ciertas cuestiones que nosotros no tenemos idea. Entonces,
Cuando hablamos de que enfrente tenemos una persona con todo esto, hablamos de una subjetividad y una historia y un entorno. Podemos hablar también, en el caso del parto, de una experiencia subjetiva. Entonces, podemos decir que la vivencia del parto está marcada por expectativas, por psicobiografía y la cultura, pero también por la biología y el acompañamiento que reciba la parturienta. No es lo mismo ni lo que espera una mujer, una persona gestante del parto, ni lo que puede llegar a generarle un malestar, ni lo que por ahí lo que pueda llegar a hacer que se sienta violentada o dañada o mal. Todo va a depender y va a estar marcado por estas cuestiones que fui nombrando recién. Entonces, cuando hablamos de parto respetado, hablamos del respeto por las decisiones que toma una persona o una familia a la hora de gestar, parir y nacer, que van a estar influenciadas por mucho de lo recientemente mencionado. Bueno, esta foto me gusta mucho, ¿no? Porque, bueno, al menos tienes un bebé sano, pero al menos tienes un bebé sano, sabemos que un poco viene a traer de esa ecuación de mamá y bebé sano, donde todo lo que pasó, ¿no? A veces no pareciera no tener mucha importancia, pero si empezamos a hablar ahora de todos los efectos que pueden quedar de un parto vivido como un hecho traumático o una mala experiencia, por ahí podemos empezar a poder verlo de otra forma. Entonces, me gustaría ahora como empezar a entrar un poco en lo que son las intervenciones, ¿sí? Que tenemos varios tipos de intervenciones. Tenemos las ambientales, ¿sí? Que son las que pueden llegar a interferir en la psicología del parto. Por ejemplo, en la viñeta inicial se ve un poco de esto, ¿no? Alguien que entra, alguien que sale, que no haya intimidad, que no se, ¿no? Que no se acompañe. Cuando se necesita o por el contrario, que se esté de más, las intervenciones médicas, ¿no? Lo que es la administración de fármacos, los partos instrumentales, las cesáreas, las conductuales, que es no permitir la postura libre, la separación de madre y el bebé nada más ni bien nacen. Es importante en estas intervenciones poder diferenciar entre las necesarias y las innecesarias. No son todas innecesarias, porque a veces cuando se habla de intervenciones sí pareciera que no son, pero tampoco, o sea, sabemos que muchas veces tampoco son todas necesarias, entonces es importante poder diferenciarlas y diferenciar lo que es el efecto en la madre, lo que será el efecto en el bebé, el efecto en la lactancia y el efecto a corto y a largo plazo también para poder tomar decisiones. Intervenciones así, varias son estas, probablemente haya más y algunas se me pasó. Tenemos desde tactos vaginales o separación de membranas, dilatación manual, monitoreo interno o externo, la rotura de bolsa. Algunos les pido disculpas si algunas no tienen como los nombres técnicos correctos. Yo creo que me acerco, pero la limitación de movimiento, la restricción de la ingesta de líquidos o sólidos, la vía, ¿sí? La oxitocina exógena, el cambio de ropa, el ambiente desconocido, los comentarios que dan miedo, los comentarios invalidantes. No sé si a algunos de esos se les ocurren. La ventosa o forceps, los pujos dirigidos o el Christeller. De nuevo, acá lo que hice fue enumerar una serie de intervenciones, algunas pueden ser necesarias y otras innecesarias, pero está bueno poder pensar y poder repensar muchas veces también lo que son, por ejemplo, acá traigo los comentarios, ya que realmente, así como determinadas intervenciones que se deciden hacer, son pensadas y son llevadas a cabo con la intención, con una buena intención, pero a veces por ahí no nos damos cuenta que sí pueden dejar determinada huella. También hay intervenciones en el recién nacido y la recién nacida, ¿sí? Por ejemplo, las que no son necesarias durante el parto. Todas las intervenciones innecesarias que se le van realizando a la persona gestante o a la madre que tienen o que pueden tener un efecto en ese bebé, ya sea dentro de la panza o cuando nace o a posterior.
las intervenciones innecesarias cuando nacen, las intervenciones que pueden esperar, el no contacto piel a piel, privarlo del contacto piel a piel, ¿sí? No darle la posibilidad de una lactancia post-nacimiento, la estadía neo de bebés de término sano, post-cesárea. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces como decía, sí hay consecuencias pueden haber consecuencias por estas intervenciones. Ya decía también al principio que, bueno, las consecuencias por estas intervenciones no necesariamente se van a dar siempre, sino que se van a dar, depende de quién esté del otro lado, ¿no? Como de sus expectativas, su historia. Entonces, tenemos las necesarias y las innecesarias. Puede haber trauma físico y puede haber trauma psíquico. Puede haber un efecto en la madre y un efecto en el bebé. Puede haber un efecto en la díada y también en la lactancia. Y el efecto puede ser a corto plazo o a largo plazo. ¿Cómo afectan? Bueno, volviendo. Mayormente suele darse cuando hay un choque entre expectativas y necesidades y qué es lo que termina sucediendo, ¿no? Para una mujer, una persona gestante que no planifica, por ejemplo, parir de determinada forma, tal vez las expectativas que tengan no van a tener disonancia con lo que realmente termina sucediendo finalmente. Para una mujer, una persona gestante, por ejemplo, con determinadas pautas culturales, donde su cultura, donde su madre, donde su familia pare de determinada forma y se encuentra de repente en un parto hipermedicalizado, hiperintervenido, tal vez esto es disonante y puede tener un efecto completamente diferente a lo que pasaba en el primer caso. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos lo que es la cultura, el trauma con el que nos podemos encontrar, que puede ser físico, puede ser psíquico, y a veces duelo, ¿no? Duelo por justamente duelar estas expectativas, duelar ese parto, duelar ese encuentro con ese bebé, ¿sí? A veces se anhela y se sueña con determinado encuentro con un bebé que a veces nace sano y a veces necesita intervención inmediatamente o la necesita ella, ¿sí? Esto sabemos perfectamente que puede pasar y a veces también, y a veces suele ser mayor el efecto cuando hay una madre sana, hay un bebé sano y de repente se da la separación, no se da el parto que esperaba, entonces hay algo a duelar ahí también, más allá de los duelos, además que se están haciendo a veces o que se empiezan a hacer posteriormente, ¿no? Cuando después se vuelve a casa y se empieza con el puerperio en casa y con la lactancia o no, o, en relación al puerperio. Son procesos que se empiezan a dar, los de, por ejemplo, los de un parto, ¿no? El de duelar un parto que no fue como se esperaba, un encuentro con un bebé que no fue como se esperaba, o ese proceso se empieza a dar paralelamente a otro que se empieza a dar también con la construcción del maternaje, ¿sí? ¿Qué sería? No hablamos necesariamente de la maternidad que pareciera que viniera ya después de, estamos hablando en este caso, ¿no? Donde va esa persona y tiene a su bebé, sino que donde se empiezan a dar todos estos procesos psicoafectivos que van llevando, ¿sí? A que se vaya desenvolviendo, que empiece a estar atenta al cuidado de ese bebé, que empiece a, bueno, a volverse madre de alguna forma, digamos. Entonces, eso con todo lo que quienes trabajamos con mujeres y con personas puérperas o quienes atravesamos puerperios, entendemos que es un momento como súper complejo. Si encima le tenemos que sumar todo esto. Ahora vamos a ver qué efectos nos podemos encontrar. Y volviendo, vuelvo a traer la palabra afectiva, ¿no? Ya que va a afectar en cada una de una manera diferente. Bueno, estos son algunos, por ejemplo, de los traumas físicos con los que nos podemos encontrar, así como a modo de imagen. Y en relación a lo que sería un impacto psicoemocional, ¿sí? Podemos, por ahí, ya sea de la violencia obstétrica o de un parto,
una mala experiencia de parto, un trastorno por estrés postraumático, con casos de depresión postparto, de tocofobia. Sí se puede ver afectado también el vínculo con el bebé, o el vínculo con la pareja, a verlo, lo mismo con el entorno, que muchas veces sentimos que no entienden qué es lo que nos está pasando. Y también se puede ver afectada la lactancia. Aclaro obviamente que cuando voy a hablar de lactancia, hablamos de lactancias que se elegirían, que se pueden haber afectadas por otros motivos. En el caso de la depresión postparto, algunos de los síntomas con los que nos podemos encontrar pueden ser cambios en el sueño, en los hábitos alimenticios. Cuando hablamos de cambios en el sueño, sabemos perfectamente que ya de por sí, por tener un bebé recién nacido, van a estar, ¿no? Me parece que es inherente a la maternidad y a los primeros tiempos de los bebés. Pero bueno, por ejemplo, si encima cuesta más dormir, eso sería algo que llame la atención. Cambios en los hábitos alimenticios, irritabilidad intensa o dificultad para vincularse emocionalmente con el bebé, pensamientos intrusivos de hacerse daño a sí mismos o a su bebé, desesperanza y aislamiento. La depresión postparto es diferente a lo que es tristeza postparto o maternity blues, que ahora lo voy a pasar a comentar un poquito también. ¿Por qué? Porque la depresión postparto lo que tiene, a diferencia de la tristeza, es impacto en las actividades de la vida diaria y tiene mayor intensidad y mayor duración. Entonces, la depresión postparto, si no se trata, ¿sí?, la afección puede durar meses o años y sufrir complicaciones. Hay mucho subdiagnóstico de depresión postparto por muchos motivos, por eso me parece que siempre es importante, interesante y necesario poder estar atento a estas situaciones. También siempre dejar en claro que todo diagnóstico, todo trastorno del ánimo perinatal tiene tratamiento posible, ya sea obviamente con psicoterapia como con psicofármacos. También es importante saber porque es información que a veces se desconoce y por eso mismo muchas veces tampoco se consulta. Por otro lado tenemos la tristeza postparto o el baby blues, que era la que diferenciaba recién de la depresión postparto, que no quedaría del lado de lo que es psicopatología y es mucho más frecuente. De hecho, tiene una prevalencia aproximadamente del 80%, del 70 y el 80%. Aparece entre el segundo y el cuarto día postparto, los síntomas remiten solos, a diferencia de la depresión postparto, entre las 2 y las 3 semanas postparto. Entonces, si por ejemplo tenemos estos síntomas que no remiten a las 2-3 semanas, sino que continúan, por ejemplo, a más del mes y encima tienen mucha, ¿no? Como son muy altos en intensidad y en frecuencia, bueno, es para consultar. Lo que es la tristeza postparto no necesita tratamiento y se considera un periodo transitorio de adaptación. De todos modos, siempre me gusta marcar que si bien esto no necesita tratamiento y es un periodo de adaptación y remiten solo los síntomas, bueno, tampoco es necesario normalizar el malestar, como, bueno, estás angustiada, estás triste, es la adaptación, ya va a pasar. Digo, se puede acompañar, se puede escuchar y se puede ofrecer alguna mano de alguna forma. ¿Sí? Es más frecuente en mujeres, personas puérperas con algún factor de riesgo, como antecedentes depresivos, problemas familiares con la pareja o económicos, y se presenta generalmente con inestabilidad emocional, irritabilidad o tristeza o llanto fácil, así como con ansiedad y desesperación por la dificultad del manejo del bebé, y a veces también pueden aparecer algunos pensamientos intrusivos, como en la depresión postparto, pero con otra intensidad y que después de las 2 semanas también remiten solos. Por otro lado, tenemos lo que es el trastorno de estrés postraumático. A veces hablamos por ahí de hechos traumáticos o de partos traumáticos, pero no todos necesariamente son trastorno de estrés postraumático, sino que hablamos para decir que algo, bueno, genera un efecto inesperado, pero en este caso, sí, cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, se estima que entre un 1.5 y un 6% de las mujeres o personas puérperas presentan un trastorno de estrés postraumático en el posparto, ¿sí?
que se da, ¿cómo lo localizamos? Bueno, lo que pasa es que se da una reexperimentación intrusiva de un evento traumático pasado, que en este caso puede haber sido el nacimiento mismo. ¿Sí? Se dan flashbacks, pareciera que se está pasando por la misma situación nuevamente, o se aparecen a través de pesadillas, y se editan estímulos asociados con el evento, incluyendo pensamientos, sentimientos, personas y lugares del detalle. Por ejemplo, no se quiere volver al mismo hospital, angustia la idea de tener que pasar por ahí. Estos son ejemplos que se me ocurren ahora, o de ver a determinadas personas, ¿sí? Muchas veces se confunde un poco lo que es la depresión postparto con el trastorno de estrés postraumático, y los dos también lo que hacen es hacer que la mujer y la persona puérpera también se termine aislando. Por eso es súper, súper importante poder estar atento. Se terminan aislando, esto se suma a cierto sentimiento de soledad que a veces viene inherente con el puerperio, al puerperio, y eso puede profundizar aún más el padecimiento, ¿sí? Pueden haber ansiedad y ataques de pánico también, y hay una sensación de irrealidad y de desapego, ¿sí? Con el bebé, con el mundo. La descripción traumática, volviendo a esto, siempre va a ser por subjetividad, no por hechos. Digo, de nuevo, no todas las personas que hayan pasado por la misma situación, más allá que nunca vaya a ser la misma, porque pueden ser diferentes lugares, diferentes personas, o lo que fuera, pero no van a tener el mismo efecto ni van a inscribir su parto como traumático, sino que esto va a estar mediado por la subjetividad, de nuevo, por las expectativas, por la historia de esa persona, de ese cuerpo, por su, ¿no? Por su lugar en determinada familia, en determinado lugar. Y por otro lado, agregar también que los acompañantes durante el parto a veces pueden quedar traumatizados por el mismo. En relación entonces a lo que es el trastorno de estrés postraumático postparto, lo que también podemos, lo que Beck en su momento pudo postular, que continuamente estas mujeres, estas personas puérperas, recuerdan y reviven el parto mediante flashback y pesadilla durante semanas o meses, que se sienten desconectadas o extrañadas ante sus bebés y ausentes de la realidad, como si no estuvieran allí o no fueran las mismas, que el trauma vivido hacen que necesitan entender y hablar continuamente de lo que les sucedió, y que buscan información obstétrica de manera obsesiva. ¿Sí? Se da esta obsesión y monotema. Muchas veces se las ve, no sé si algunas están por ahí en grupos de Facebook sobre partos o sobre, bueno, muchas veces se da como una, yo lo veo un montón, ¿no? Ahora no leo tanto, pero en su momento cuando leía más encontraba como todo el tiempo, como muchas preguntas, o mismo en la clínica, ¿no? Aparecen un montón de preguntas y después a veces recién con el tiempo terminan haciendo la consulta, o a veces nunca lo hacen. Todo tiene un proceso y conlleva muchas veces, como decía, un duelo que al ser un proceso sabemos que va cambiando, ¿sí? Y que va variando un montón. Pero también lo que sucede es que se sienten enfadadas con los profesionales, con los familiares y consigo mismas, con los profesionales por el accionar, y con los familiares por no haber, por sentir que no las entienden, y consigo mismas lo que suele pasar es que creen que no hicieron lo suficiente como para que todo tuviese tenido un desenlace diferente. Se creen responsables de cómo se dieron los hechos. Entonces presentan muchas veces síntomas de ansiedad y depresión, y su experiencia de la maternidad se ve muy afectada. A menudo se sienten distanciadas de sus hijos y tienen muchas dificultades para relacionarse con otras madres. No pueden evitar comparar su parto con el de las otras. El síndrome puede producir un rechazo de la sexualidad a tener más hijos, o hacer que la madre pida una cesárea programada en el siguiente embarazo. Esto puede estar vinculado también con la tocofobia, que ahora lo vamos a ver. Algunas buscan a otras, pero muchas sí, realmente les genera mucho malestar y mucho padecimiento psíquico poder ver que otras por ahí vivieron las mismas experiencias diferentes, pero que pudieron vivirlas de otra forma, que pudieron tener otros partos, otros nacimientos. Entonces volvemos a esto, se van aislando. La tocofobia
que es otro efecto, otro impacto posible a partir de un parto, un nacimiento complicado, es un profundo y un persistente miedo de gestar o al parto. Este puede ser primario, puede ser una tocofobia primaria, que lo que quiere decir es que se trata de mujeres o personas con capacidad de gestar que nunca han tenido hijos o hijas y que más allá del deseo temen sufrir en el parto, a los cambios del embarazo, a la responsabilidad de ser madre o que el hijo tenga alguna enfermedad o problemas. Y por otro lado, que es las que están más vinculadas con esto, obviamente, es la secundaria, que se trata de mujeres o personas con capacidad de gestar que ya han tenido una experiencia traumática anterior, ya sea un embarazo o un parto, y sienten miedo a volver a pasar por la misma situación. Lo que también quería nombrar, ¿no? Que me faltó un slide, pero me parecía importante traerlo, en relación a la experiencia, ¿no? Traumática muchas veces, las situaciones de muerte gestacional o perinatal, donde ya de por sí, ¿no? Podemos hablar de shock y del trauma por esa muerte, por esa pérdida, pero además si le sumamos ciertas condiciones ambientales en las que se da, el efecto puede ser mucho peor y se puede dilatar en el tiempo, pueden ser duelos más complejos. No quería dejar de mencionarlo. Puede tener un efecto también en la lactancia, entonces, la experiencia de parto. Y esta puede resultar reparadora, ¿no? Puede ser esa lactancia que, bueno, que finalmente se nos da, porque esto no nos lo van a sacar, porque esto no lo vamos a perder, porque esto es nuestro, porque no te pude, no sé, traer al mundo como yo quería, pero te puedo amamantar. Que eso puede ser complicado, porque también, de nuevo, lo mismo, si las expectativas son muy, 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 muy altas, y esa lactancia finalmente no se da como esa mujer, esa puérpera espera, el efecto puede ser y bastante devastador para su salud psicoemocional. Entonces, por otro lado, puede ser traumática. Si hablamos de, no después de esos meses de embarazo, de poner el cuerpo, que a veces en realidad es más tiempo, porque yo pensaba, ¿no? Bueno, pueden ser hasta 9 meses de embarazo, a veces se dan, bueno, sabemos los partos pretérmino, y a veces hay otras situaciones, por ejemplo, quienes hacen tratamientos de reproducción humana asistida, que vienen mucho más tiempo poniendo el cuerpo. Entonces, también es algo a tener en cuenta al momento del parto y del nacimiento. Entonces, pero si pensamos en ese cuerpo que se pone, que a veces se siente como avasallado, no se siente protagonista, ¿no? O no, o se siente objeto, y además, a ver, quiero cerrar la idea, perdón. Pero pensamos de ese cuerpo por ahí avasallado y esa subjetividad muchas veces avasallada también, donde a veces una, por ejemplo, no sé, el momento del parto se sintió que no fue protagonista, que fue alguien más, sintió que no pudo hacer nada por su hijo o por su hija, o que las cosas no se dieron como uno hubiese esperado, no se sintió bien tratado, lo que fuera. Muchas veces pensar en seguir poniendo el cuerpo para además amamantar y estar a disposición de un otro en cuerpo 24/7 puede llegar a ser traumático. Y aunque no se pueda poner en palabras, che, ya está, la pasé re mal, no sé, en el embarazo, en el parto, ahora no quiero amamantar porque es un montón. Aunque no se puedan palabras así, lo que pasa muchas veces es que empiezan a aparecer dificultades, empiezan a aparecer, no sé, lo que entre mil comillas como excusas, como empieza a no darse. Después por ahí una puede llegar a identificar por dónde puede venir, pero esto también se ve bastante. Puede haber una baja autoestima por todo esto que recién iba mencionando, lo que conlleva una dificultad, porque pensemos que esta puérpera ahora además está con baja autoestima,
Hay que ver si, bueno, finalmente amamanta o no, pero tiene que, más allá de que amamante o no, tiene que criar y tiene que cuidar un otro, que depende de ella, bueno, y si hay otro cuidador también disponible para poder responder a las necesidades, pero hay un bebé que depende pura y exclusivamente de alguna persona adulta que pueda responder a sus necesidades para su supervivencia. Entonces, la verdad que es bastante difícil pensar en que alguien justamente esto, ¿no? Como en un caso, por ejemplo, de una depresión postparto, o que haya quedado con baja autoestima y que no se sienta capaz de poder cuidar a ese bebé. Y puede haber una alteración neurohormonal a partir de intervenciones y de medicalización al momento del parto, que puede afectar a la lactancia. Entonces, por ejemplo, si pensamos en que, como decía un poco recién, hay dificultades en la lactancia, ¿sí? Y lo sumamos a una mala experiencia de parto, o capaz que esas dificultades en la lactancia son devenidas de la mala experiencia del parto, ¿sí? Y a esto le sumamos los estresores postparto. ¿Cuáles son los estresores postparto? Bueno, un montón. ¿Sí? El puerperio en sí, más muchas veces la falta de red de sostén, ¿no? El quedarse sola, la situación por ahí económica, con un montón de cosas que pueden empezar a aparecer. ¿Sí? Esto nos da mayores riesgos de alteración del ánimo y problemas a futuro impactando en ella, en su bebé y en el entorno en general, ¿no? Pero mayormente en ella y en su bebé. Y a esta mala experiencia en el parto, muchas veces se le suman violencias previas al parto de gestación. Por ejemplo, el que ya de por sí esté inmersa en una situación de violencia de género, podemos pensar, ¿no? O que tenga antecedentes por ahí de abuso sexual, ¿sí? Si a todo esto le sumamos, sumamos los portitos, nos dan mayores riesgos de alteraciones del ánimo posparto y de dificultades, por ejemplo, en el vínculo. En el caso de los efectos en el vínculo, podemos encontrar varios. Alguna cuestión ya fui nombrando lo que es el maternaje. Bueno, se puede obstaculizar, ¿no? Esta construcción del rol, del maternaje, del vínculo con ese bebé. Madre suficientemente buena es un término, es un concepto de Winnicott con el cual hace referencia, ¿sí? a determinadas funciones que tiene una madre para poder cuidar un bebé. Aclaro que yo siempre acá estoy nombrando madre, pero bueno, si se implican otros cuidadores también mejor en el caso de haberlos, por ejemplo, cuando los hay, pero bueno, porque lo que son el sostén, pensamos en qué difícil, ¿no? Tiene esa madre tiene que sostener a ese bebé, eso se puede dificultar muchísimo. Después de una mala experiencia, cuando hay alguna patología, alguna psicopatología que puede tener como algún inicio previamente durante el embarazo, nadie dice que no, pero bueno, después de una mala experiencia de parto por ahí se puede profundizar, cuando no hay red de sostén. Por otro lado, también me parecía interesante poder hablar un poco, ya que hablamos de vínculo, del síndrome de extrañamiento materno por déficit de oxitocina endógena. Sí, que esto se puede dar especialmente en madres con cesárea programada o separación madre-bebé en puerperio inmediato y lactancia artificial. La oxitocina sintética también puede inhibir la producción de oxitocina endógena y se puede dar una sensación de extrañamiento entre el propio hijo. ¿Sí? Puede haber o no una psicopatología asociada, o sea, puede haber alguna cuestión previa o no necesariamente. Y puede asociarse con dificultades en la alimentación del lactante. Hay numerosos estudios que hablan de esto, ya yo traje acá 2, que son como más viejos, pero en realidad se vienen estudiando bastante cuáles son los posibles efectos de la medicalización en el parto, tanto en el bebé como en la madre, como en la lactancia, como en el inicio del vínculo, ¿sí?
Por otro lado, acá, bueno, algunas como viñetitas cortitas. Casi no me acuerdo de los primeros días en los que estuve con mi hijo ya en casa. Yo estaba amargada y él enfadado. Y lo demostraba llorando por todo. No me sentía vinculada con él, no le sentía mío, no le disfruté. Me encontraba triste, dolorida y cansada. Y él lo notaba. No fue hasta los 3 meses en que de repente se tranquilizó. Nos dimos un respiro y nos enamoramos. O bueno, no sé él, pero yo descubrí que me gustaba ese niño. Más incluso que mi marido. Aún hay veces que me siento insegura, este es otro. Aún hay veces que me siento insegura sobre la conexión que tenemos, cuando se enfada y se pone borde. Yo creo que no me quiere, que no me reconoce como su madre, que le fallé y que en ocasiones se acuerda de lo que pasó y todavía no me ha perdonado. Otro, no tiene mayor importancia, pero me doy cuenta de que no tengo fotos suyas de recién nacida, así que por otra parte, esos fueron días que no me gusta recordar, así que quizás sea mejor así. Y el último dice, físicamente no me ha quedado ninguna secuela, pero mi vida ya no es la misma. Esta experiencia me transformó, cambió mis prioridades, mi manera de ver el mundo y de relacionarme con los demás. No sé qué leen acá, si alguien quiere comentar, pero sí más o menos em, se ven reflejado un poco de lo que, bueno, de lo que vengo comentando. Bueno, en relación a lo que es la separación precoz mamá y bebé, sí sabemos que puede dificultar, en realidad quedó como determinante, pero bueno, puede dificultar, sí, el vínculo afectivo, el que inicia, el que se empieza a construir, porque sabemos que no es algo determinado, sino que se va armando. Que puede haber una lenta recuperación del estrés del parto, que aumenta el gasto energético en el bebé el recién nacido, esto pudiendo, bueno, obviamente repercutir en su salud, bueno, en su ganancia de peso, que lentece la adaptación metabólica, igual que dificulta el éxito, puede dificultar el éxito de la lactancia materna, es una probabilidad alta. Me quedaron así escritas, pero bueno, en realidad sí pueden pasar y también podemos pensar que hay cuestiones que no necesariamente son determinantes y que después se pueden reparar, pero bueno, no siempre por ahí. Hay que ver con qué posibilidad se cuenta. Después hay otros trastornos del ánimo del periodo perinatal que se dan, como el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, la ansiedad específica del embarazo, la psicosis puerperal, que es una urgencia, y el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, la maternidad es una crisis vital, ay, me fui, perdón, y evolutiva, que reactiva conflictos del pasado y potencia las problemáticas presentes, sobre todo las que refieren a vínculos con otros. Todo esto, de nuevo, ¿no? Volviendo, y estamos pensando en la maternidad en general. Bueno, estamos hablando de que es una crisis vital y evolutiva, que reactiva conflictos del pasado, que potencia las problemáticas presentes, ¿sí? Y sobre todo las que refieren a vínculos con otros, con todo lo que eso implica. Imagínense si encima le agregamos algo de todo lo que vinimos viendo hasta recién. Es un montón. Yo en mi caso considero muy importante algunas de las cuestiones que fui pensando. No cada uno desde el rol en el que se desempeña, no dar por sentado deseos, necesidades y recursos, ¿sí? No dar sentado lo que el otro quiere, lo que le está pasando, lo que necesita, ¿sí? Poder asegurarnos que la persona entienda lo que le decimos. A veces creemos que sí, pero no siempre es así.
de todos modos también uno va a veces a decodificar el mensaje de acuerdo a lo que también le esté pasando en el momento, por eso también es re importante poder ser claros. Las palabras que se dicen en determinados momentos, tanto como las cosas que se hacen, pueden dejar una huella muy importante, ¿sí? Más en momentos como esto, en un momento de tanta, por un lado, uno se puede pensar como en vulnerabilidad psíquica, y por el otro lado también de tanta apertura psíquica, ¿sí? De tanto. Es importante poder respetar la intimidad sin abandonar. Ustedes vieron que cuando se habla, por ejemplo, si ven la definición, por ejemplo, no sé, de violencia obstétrica, se habla de acción u omisión. Bueno, muchas veces en las no sé si decir malas, sí, pero en las malas experiencias de parto, a veces lo que se escucha es una sensación de abandono. Esto lo he escuchado en varias oportunidades, como yo estaba de tal forma, me pasaba esto y de repente, no sé, estaba sola, no, nadie me estaba dando una mano, me dolió un montón, también el dolor aparece muchísimo. ¿Sí? Es importante poder facilitar la interconsulta y ni que hablar cuando sentimos que algo por ahí nos supera. Cuando sentimos que no puedo con esto porque me está pasando algo a mí, porque somos personas y porque nos pasan cosas, además de trabajar con y para otros, ¿sí? Porque me pasa algo, porque esto me toca, bueno, me toca en este momento, o porque, no sé, me genera algo, que no, o lo que fuera. Es importante poder facilitar la interconsulta y poder hacer equipo con otros y con otras. Ni que hablar, obviamente, trabajar en interdisciplina, porque ahí donde nosotros no podemos dar una determinada respuesta, por ahí la puede dar otro. Ni que hablar en trabajar también esto, ¿no? Ya que venimos pensando en los aspectos más subjetivos, bueno, poder pensar en la importancia de poder trabajar, y acá ya, ¿no? Como que vengo de la profesión, digo, obvio, con psicólogos y con psicólogas, ¿no? Para mismo poder prevenir, hay un montón hay muchas veces ciertos padecimientos, cierta psicopatología que se da en el transcurso del embarazo, que viene previamente, y pudiendo hacer una detección a tiempo, después podemos llegar a prevenir un montón de otras cuestiones, podemos prevenir que se profundice, que se agrave, podemos cuidar a esa persona, a esa mujer, podemos cuidar a ese bebé, podemos cuidar ese nacimiento, ese posparto, porque después cuando se van a su casa, puérperas, vuelven para algún control, llevan para el control del bebé, pero no sabemos qué pasa ahí. Y no todas después tienen la posibilidad o tienen el recurso a ir a consultar. Entonces es súper importante poder hacer una detección a tiempo. En este caso, por ende, ofrecer otros espacios de escucha, poder repensarse y hacerse preguntas. Como decía, todos somos personas y a todos nos pasan cosas. Entonces ahí, poder preguntarnos en relación al accionar propio, poder hablarlo con otros, poder preguntarnos si es por acá, si es por allá, seguir formándonos, ver qué nos falta, porque siempre nos falta algo. Entonces, es así, por estructura. Así que bueno, y nos cuesta un montón reconocerlo. Y en este sentido, por eso, preguntarnos y mismo preguntarle a otro, no sea cosa que vaya a pensar que no sé o que algo me falta. Y sí, a todos. Y ni que hablar que cuidar la propia salud. Como decía antes, ¿no? Y muy winnicottiano, para poder, hay que, ¿no? Uno sostiene, pero también necesita ser sostenido. Entonces, ¿no? Escucha, ¿no? Empatía y sostén para todos, para ellos, para nosotros, ¿no? Y extraigo esta frase también de Winnicott, que me parece que siempre me parece interesante, que en lugar de consejos, lo que necesitan es un suministro ambiental
que aumente la confianza de la madre en sí misma, ¿sí? Poder acompañar a lo sumo sería, ¿sí? Parece importante tener eso presente. Y también poder reivindicar el valor de la experiencia que tiene cada familia respecto de sus hijos e hijas como un lugar de producción de un saber hacer con la crianza. Todos tenemos un saber. Bueno. No sé si hablé muy rápido, pero les agradezco un montón. Me gustaría, bueno, que pregunten cada comentarios. Me fui aflojando A recién sobre mí, el final. excelente. Bueno, bueno, creo que quienes me conocen saben que yo, bueno, amo a Winnicott, con lo cual las referencias a Winnicott me parecen fundamentales y más para las que trabajamos en perinatal. Y esto último que decís de esto de la confianza, ¿no? De esto que dice Winnicott de que la mujer, la gestante o quien cría, tiene que poder estar relevada de un montón de cuestiones para poder conectar con el bebé, ¿no? Entonces como que no hace falta tantas recetas, indicaciones, sugerencias, consejos, sino simplemente estar relevada de un montón de preocupaciones diarias como para poder estar como más disponible para el contacto con el bebé. Así que eso me pareció súper importante. Y otra de las cosas importantes es esto de escuchar, ¿no? De que cada mujer o gestante que llega a parir tiene su historia, tiene sus características particulares, y yo puedo tener en la cabeza lo que me parece que es lo mejor, para dónde tendría que ir encarado ese trabajo de parto, viene bien, viene para que tenga un parto vía vaginal y qué sé yo, pero yo tengo que poder escuchar también qué es lo que puede, digamos, con qué recursos cuenta. Y a veces eso se hace difícil porque es como el caso por caso. Quizá para nosotros como psicólogos a veces esto, digamos, ya lo tenemos como recontra aceitado, no tenemos cosas protocolizadas, pero sabemos que los protocolos son relativos, son guías, pero esto, ¿no? De poder estar atentas y escuchando cuál es la necesidad de cada uno y qué es lo que puede, digo, qué sé yo, por poner un ejemplo, a veces para alguien estaría buenísimo, digamos, que estar en las oscuras, en penumbra, para alguien para que le resultó traumático la penumbra, quizás necesita todo el lugar iluminado, digo, ¿no? Digo, pequeñas cosas de poder estar atenta y escuchar, y esto que decís de poder estar como dispuesta a la interdisciplina y a la interconsulta. Bueno, a ver, a mí yo esto no estoy entendiendo, a ver, está pasando algo que a mí me está excediendo. Bueno, ¿a quién le puedo ¿a quién puedo recurrir? ¿No? A mí eso me pareció fundamental de esta exposición y un montón de otras cosas, pero bueno, abramos a las preguntas y comentarios a ver qué hay. Por ahí yo sumaría que, más que la pregunta suma por ahí de que como profesionales a veces no nos damos cuenta, o me pasaba antes cuando estaba haciendo la residencia, que estaba muchas horas en el hospital y sin parar, y no me daba cuenta de los trascendentales que eran para cada una de esas familias y para cada una de esas personas que acompañaba, cada acción o cada palabra que yo podía decir o dejar de decir, o cada acción, y que de por ahí, que en nuestras profesiones, de la salud, como que se ven inundadas de estos efectos cortoplacistas, ¿no? De tipo, como lo que decías al principio, bueno, bebé sano, APGAR 910, madre compensada, en buen estado general, que es lo que se escribe en la historia clínica, ¿no? Como, bueno, listo, la presión está normal, no tiene fiebre, ¿no? Listo. Y lo otro tiene que salir por instinto. Y no es así, ¿no? Sabemos que no es así, que con nuestras acciones podemos generar como muchos efectos que por ahí los vamos a terminar viendo a largo plazo, o que por ahí, como decías vos, esa mujer se va a su casa de alta porque está sana, y después llega a casa y se encuentra con un montón de cosas que tiene que atravesar del puerperio, pero también de lo que quedó de ese nacimiento. Así que por ahí está buena, me encantó para repreguntarnos nosotros mismos, ¿no? De todo lo que podemos generar con nuestras acciones.
Y sumar que el maternaje es un proceso, que ya lo nombró Aldana de alguna manera, y que bueno, que a veces uno tiene la expectativa de que esa mujer o gestante va a querer, digamos, tener el bebé encima, que enseguida se va a conectar con él, que enseguida va a querer, y a veces no, el proceso tiene otros tiempos, ¿no? Entonces también como ser flexibles y no imponer ideales o ideales propios o ideales que nos impusieron en la formación, porque eso termina también produciendo un daño, ¿no? Porque esto, la expectativa de que la teta y un montón de cuestiones que están como en nuestro ideal y después el caso por caso, la situación particular lleva otras complejidades, ¿no? Entonces, con eso también hacemos como mucho daño, digamos, esto de tener determinadas expectativas y que cuando no se cumplen o no se da como uno espera, ¿no? Fácilmente podemos dar de mala madre o de un proceso que está como perturbado, y es un proceso que está llevando como otros tiempos, en realidad, ¿no? Ujú. Por eso también me parecía interesante, hice tanto hincapié y traje tanto la palabra subjetividad, para poder diferenciar que no son todos los procesos, no tienen lugar todos los procesos en todas las personas, ni de la misma forma, ni al mismo tiempo. No es algo generalizable. Estamos hablando de vínculos. Ya de por sí, si hablamos de vínculos, sabemos que, bueno, mínimo hay dos, sabemos que hay diferencias, sabemos que pueden pasar un montón de cosas. No me parece que pueda haber nada generalizable en relación, primero, un vínculo, y segundo, que hablar a lo que son procesos internos. Por eso es súper importante esto, poder escuchar y poder ver y entender que, bueno, que el otro es otro, que no soy yo, y que no va ni a pensar, ni a sentir como yo, ni a necesitar lo mismo, ni a hacer los procesos de la misma forma. Ni que yo, ni que quien parió hace un rato, ni que quien va a venir mañana, ni que una amiga, ni que absolutamente nadie. Es una persona única, con sus necesidades, sus recursos de afrontamiento, su propia historia y todo lo que ya nombré un montón, porque me parecía muy importante insistir en eso, poder contemplar al otro como único. Por ahí lo que nos pasa, que comparto por ahí con algunas colegas también parteras, el tema de que muchas veces estamos de guardia y cae, ¿no? Esa persona y con su familia, con todos atrás, y no los conocemos, ¿no? A nivel público, digo, como que nos estamos encontrando ahí con toda esta situación, y por ahí yo, no sé, desde mi lugar trato de no ser extremista, de pensar que le puede llegar a gustar, pero siempre partiendo de la base como de no intervenir con eso que sé desde con eso que aprendí a nivel científico, desde no intervenir en la fisiología que ya se viene dando. Y con pequeñas preguntas tratar de dilucidar, bueno, a ver qué es lo que ella qué es lo que ella trae, porque nos pasó haciendo, nosotras tenemos un Facebook del curso de preparación integral para la maternidad desde la residencia, y cuando pedimos que nos cuenten el año pasado experiencias, una chica dijo, ¿no? Como tipo, me metían en el baño, en abajo del agua, ¿no? Entonces por ahí lo que una persona pensaba, ¿no? Como, ay, tiene la ducha, se mete en el agua, y como que ella lo vivió como algo negativo, como algo violento, ¿no? Como que ella no quería estar ahí, pero tampoco se sintió con la libertad de poder decir, no quiero estar acá. Entonces ahí tratar siempre de buscar el equilibrio, ¿no? Y de preguntarse y repreguntarse, y bueno, que también esto de que nunca conocemos totalmente al otro. Eh, Nada, eso, aportar. No te escuchamos, Eduardo. También por ahí pensaba, ¿no? Cómo armar este espacio de confianza para que las personas gestantes puedan expresar lo que quieren y lo que no quieren. Cuando muchas veces, como dice Leila, las conocemos en ese momento donde se sienten vulnerables, donde es la primera vez que nos ven,
donde por ahí es la primera vez que conocen el espacio. Bueno, eso es algo que tenemos que pensar en el equipo, cómo podemos crear ese espacio de confianza. Yo creo A que veces, perdón, dale, Edu. Sí, sí, dale. no, a veces son pequeñas cosas, ¿no? Como diciéndole, preguntándole a la mamá si se siente cómoda, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Son pequeñas preguntas que, porque a veces lo que uno piensa que la mamá necesita, como hablaron por ahí todos en base a la formación o a lo que está acostumbrado, no es lo que esa mujer en ese momento necesita. Eh, a veces uno le quiere poner el bebé encima y la mamá está dolorida y no tiene ganas y prefiere estar más tranquila. Eh, son esas pequeñas cosas, ¿no? Y entender cómo como agentes de salud desde diferentes lugares podemos generar en un momento que a veces puede no ser el momento ideal que pensamos como un momento de maternidad, generar por lo menos situaciones de más confort o de menos dolor, que son situaciones obviamente las de dolor que deberíamos a toda costa evitar de ser posible. Así que sí, 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 creo que va por ahí, por preguntar más qué es lo que el otro necesita y no hacer tanto lo que nosotros pensamos que el otro necesita. Y también tener en cuenta, para mí, perdón el dedo, que no, que nuestras intervenciones muchas veces terminan llevando a cómo uno subjetivamente va sintiendo ese dolor, porque digo, cuando llegamos al momento de ese nacimiento y vemos a una madre que es evitativa con ese bebé, ¿no? Es una mujer en realidad, o persona que está pariendo, no, pues, ahí todavía no es madre, pero digo, como que y uno utilizó oxitocina exógena, como que está interviniendo en procesos que también que la van a hacer reaccionar de ese modo. O sea, como que por ahí la frutilla del postre, por decirlo así, fue esa mujer que nosotros decimos, uy, mirá esta chica, cómo no lo quiere agarrar, como pensando esto que decía de mala madre, buena madre, ¿no? Como de qué es lo que, No, que esperamos. Y en realidad por ahí viene un encadenamiento de un sinfín de cosas que por ahí ni conocemos y que por ahí también sin querer fuimos generando, no sé, es como que es una conjunción de un montón de cosas con las que nos encontramos en ese momento. Es como súper complejo, parece, ¿no? O sea, acompañamos procesos muy complejos. Perdón, Aldana. No, no, por favor, no, iba a contar algo, no me quiero volver autorreferencial, pero bueno, iba a contar algo de mi historia, porque me resonó un poco lo que dijiste, Leila, cuando nació mi primer hijo, que fue por una cesárea de urgencia. Bueno, yo estaba muy asustada por todo, porque fue bastante abrupto y porque me dijeron que, bueno, íbamos a ver cómo estaba y bueno, fue nada, la verdad es que no, yo estaba ahí, estaba sola, no mentira, estaba con mi marido, pero me sentía medio sola, bueno, estaban hablando de un asado, no me acuerdo de qué. Bueno, nada, en un momento cuestión que empiezo a sentir que no puedo respirar. Sentía que no podía respirar, o sea, que había algo orgánico, ya no importaba qué estaba pasando ahí, quién estaba por venir, yo no podía respirar. Cuando nace mi hijo, me bajan el telón para que lo pueda ver, apenas lo pude ver porque la realidad es que no podía respirar, sentía que me ahogaba. Lo primero que digo, no, en un momento me empecé a sentir mejor, bueno, ay, qué bueno, ¿no? Como que tardé un montón en entender que mi hijo tan deseado y tan amado y tan esperado, que estaba sano, que era mi mayor miedo hasta hace unos minutos después, antes de no poder respirar, estaba ahí. Y tardaron también en avisarme, che, mira que está todo bien, están allá, le están haciendo los controles, ¿no? Como que me lo pusieron acá al costadito, pero digo, durante mucho tiempo me sentí realmente muy mal y hubo algo en ese inicio, ese vínculo, que por el momento siento que costó, porque yo, mi primera sensación y mi primer registro es, uff, ¿puedo respirar? No fue, wow, acá está mi hijo, sano y bien. bueno, es parte de esto que hablamos de cómo te sentís, qué necesitas. Sí, que es algo que tenemos que incorporar mucho más en todos los momentos de la práctica, ¿no?
para ver cómo se te puede apoyar a la madre en ese momento, en lo que le está pasando y cómo lo está sintiendo, ¿no? Que ninguna madre lo pasa igual que la otra. No, ni hablar. Yo traigo esta, que es mi experiencia, he escuchado un montón de otras, y algunas puede dar algo de esto, más cuando uno a veces no se siente mal, cuando está pasando por un proceso. Pero digo, eso que yo lo traigo de esta forma genera un efecto, porque después, durante mucho tiempo, fue algo que volvió a mí, como, che, cuando nació mi hijo, yo me disfrutar y de tener. Yo no me pude mover, no me pude correr en ese momento, de que, estaba pudiendo respirar, que no, como no pude sacar en ese momento el foco de mí, ¿no? Y esto de la mano de todo lo que circula, que es la cita con el amor de tu vida, que es el amor a primera vista, que es ¿no? Entonces, y yo decía, ay, qué madre de mierda, yo no vi a mi hijo, no me enamoré a primera vista porque estaba pensando que necesitaba respirar bien. Es como, entonces, no me parece que sea un detalle. También, ¿no? La sociedad y el momento en el que parimos, todos los discursos que circulan, los nuevos mandatos, digo, y así podríamos, pero todo eso también tiene un efecto clarísimo y directo sobre la salud mental y sobre el vínculo. Porque, ay, mira, qué madre de mierda. Y bueno, a ver, ¿y dónde empieza a maternar ese pibe ahora? 2 días internado, ¿no vamos a casa y ahora? Yo me siento mal, porque, ¿no? Entonces, como para también pensar en mismo no reproducir ciertos discursos, entre otras cosas, ya que tenemos eso, en lo posible. O al menos hacernos la pregunta sobre ellos. Bien, para reflexionar bastante, ¿no? Bueno, chicas, ¿alguna pregunta más de los que quedaron, que ya se fueron yendo algunos? ¿Queda alguien más que quiera preguntarle algo? Bueno, yo creo que dejó mucho para pensar esta clase Aldana. Sabés que gran parte de quienes están cursando ven las clases en forma asincrónica, porque algunos están de guardia, así que mucha gente lo ve después, pero me parece que hay un montón de cuestiones para pensar y súper interesante todo lo planteado. Como dijo al principio Leila, es un tema que en general quizás no hablamos tanto y está súper interesante tu mirada y lo que nos transmitiste, así que yo te recontra agradezco, nada, que nos hayas dado esta clase, ese material, la verdad es que súper, súper interesante. Bueno, gracias nuevamente. Les agradezco un montón a ustedes. Bueno, un placer y bueno, quedo disponible por cualquier consulta o por cualquier comentario. Bueno, Muchísimas Muchas gracias. gracias. Me sentí muy cómoda. bueno, muchas Muchísimas gracias, gracias. Aldana. Muchas Gracias, Nos Aldana. gracias. vemos. Paro acá la grabación.